vamos a mostrar e indicar las partes y funciones del cerebro. Tenemos una vista desde arriba del cerebro del hemisferio izquierdo y nos vamos a enfocar principalmente en el lóbulo parietal. El lóbulo parietal es la región de la corteza cerebral que está situada entre los lóbulos frontal y occipital. Esta área está demarcada ventralmente por la cisura de Sylvius y por detrás por el surco parieto-occipital. Las regiones principales del lóbulo parietal son la circunvolución postcentral, el lobulillo parietal superior, el opérculo parietal y la circunvolución submarginal y la circunvolución angular. En conjunto, la circunvolución submarginal y circunvolución angular se denomina a menudo lóbulo parietal inferior. El lóbulo parietal puede dividirse en dos zonas funcionales. La zona anterior, que comprende las áreas 1, 2, 3 y 43. Y una zona posterior que incluye las áreas restantes, denominada corteza parietal posterior. En los mapas de Fong y Konomo hay tres áreas parietales posteriores: PE, PF y PG. Estas áreas tienen cada uno sus funciones. La área PG son fundamentalmente visuales. Es una área de expansión importante en el cerebro humano y consiste en las partes polimodales del área PG y en la corteza polimodal adyacente en el surco temporal más que una modalidad sensitiva. Existen proyecciones desde la corteza somosensitiva primaria hasta el área PE, que tiene una función de reconocimiento táctil, y hacia áreas motoras, como la corteza primaria, que es la área 4, y las regiones motoras suplementarias y premotoras. Las conexiones motoras deben ser importantes para aportar información sensitiva respecto a la posición de los miembros en el control del movimiento. Se han descrito más de 100 aferencias y eferencias de las áreas 5 y 7. La primera es el área PE, área 5, es básicamente somosensitiva y recibe la mayor parte de sus conexiones de la corteza somosensitiva primaria, que son las áreas 1, 2 y 3. Sus vías aferentes corticales van hacia la corteza motora primaria, que es la área 4, hacia las regiones motoras suplementarias y premotora 6 y 8, así como hacia el área PF. En consecuencia, el área PE desempeña cierta función en la guía del movimiento porque aporta información acerca de la posición de los miembros. La segunda aferencia es la área PF. Tiene una vía aferente somosensitiva importante desde la corteza primaria, áreas 1, 2 y 3, corresponde a su mezcla intermodal. El área PG forma parte de la corriente dorsal. Se acepta que tiene un papel en el control de la conducta guiada espacialmente en la relación con la información visual y táctil. Hay conexiones entre la corteza parietal posterior PG y PF. Estas
conexiones destacan la relación funcional estrecha que existe entre la corteza prefrontal y la corteza parietal. Es importante sobre todo en el control de la conducta guiada espacialmente. Una teoría de la función del lóbulo parietal es el control del movimiento. Por ejemplo, imagine que usted va a cenar con un amigo a un restaurante. Se ve frente a un conjunto de cubiertos, fuentes, cesta de pan, copa de agua, copa de vino o una taza de café, una servilleta y, por supuesto, su acompañante. Aparentemente usted selecciona sin esfuerzo distinto utensilios y alimentos a medida que conversa con su amigo. Si analizamos lo que se requiere para realizar todas estas actividades, no obstante vemos que su cerebro debe abordar varias tareas complejas. Por ejemplo, usted debe alcanzar y asistir correctamente a una copa o una taza, un tenedor o un trozo de pan. Cada uno de estos movimientos está dirigido a un lugar diferente y requiere una postura particular de la mano o un movimiento diferente de un miembro o de ambos. Los ojos y la cabeza deben dirigirse hacia distintos lugares en el espacio y debe coordinar los movimientos de los miembros y la cabeza para llevar el alimento a la boca. Además, debe atender a ciertos objetos e ignorar a otros. También debe prestar atención a la conversación con su amigo y desatender otras conversaciones que le rodean. Cuando pensamos en el modo en que el cerebro controla estas tareas, parece obvio que debe exigir algún tipo de representación mental de la situación de los diferentes objetos que nos rodean, una especie de mapa de dónde están las cosas. Además, aceptamos que el mapa debe ser común a todos nuestros sentidos, porque podemos pasar sin esfuerzo aparente desde la información visual a la auditiva o a la táctil. La información espacial necesaria para determinar las relaciones entre los objetos es muy distinta de la información espacial necesaria para guiar los movimientos de los ojos. Es decir, la situación de un objeto y su orientación y movimiento local deben estar determinados en relación con el observador. Millen sugiere que el cerebro opera sobre la base de la necesidad de conocer. El sistema centrado en el objeto debe estar vinculado con las propiedades de los objetos como el tamaño, la forma, el color, la situación relativa, el modo de poder reconocerlos cuando se encuentran en diferentes contextos visuales o se observan desde posiciones distintas. La corteza parietal posterior desempeña una función importante en el sistema centrado en el observador. Para manejar los muchos tipos diferentes de movimientos centrados en el observador, ojos, cabeza, miembros, cuerpo y combinaciones de ellos, se requieren sistemas de control separados. Se han reconocido muchas áreas visuales en la región parietal posterior y múltiples proyecciones desde las regiones parietales posteriores hacia las estructuras motoras para los ojos y los miembros. También existen conexiones hacia la región prefrontal que desempeñan un papel en la memoria a corto plazo de la localización de los acontecimientos en el espacio. La función de la región parietal posterior en la guía visu-o-motora se ha confirmado por los resultados de estudios de neuronas en el lóbulo parietal posterior de monos. La actividad de estas neuronas depende de la conducta simultánea del animal en relación con la estimulación visual. En otras palabras, estas células detectan la información visual y luego mueven el ojo con el fin de obtener la visión fina de la fobia para examinarla. Un aspecto interesante de muchas células parietales posteriores para el movimiento ocular es que son particularmente reactivas a estímulos visuales conductualmente significativos, como si constituyesen un indicio que señala la disponibilidad de una recompensa. Se han interpretado que esta reactividad sugiere que las células están influenciadas por las características motivacionales de la información. Stein resumió las respuestas de las neuronas parietales posteriores
destacando que todas tienen dos características importantes en común. La primera, reciben combinaciones de vías sensitivas, motivacionales y motoras relacionadas. Segunda, su descarga aumenta cuando el animal presta atención a un blanco o realiza un movimiento hacia él. Por lo tanto, estas neuronas son muy apropiadas para transformar la información sensitiva necesaria en órdenes que dirigen la atención y guían las vías deferentes. Por lo tanto, cuando se presenta un estímulo en el campo visual, cabe esperar la activación en el hemisferio opuesto, que recibe la información del campo visual contralateral. El segundo aspecto de la representación espacial es la complejidad. El control de movimientos de los miembros o de los ojos es concreto y relativamente simple, pero otros tipos de representaciones centradas en el observador son mucho más complejas. Por ejemplo, el concepto de izquierdo y derecho está centrado en el observador, pero no requiere movimiento. Los pacientes con HP, con lesiones parietales posteriores, tienen deteriorada la capacidad de distinguir la izquierda y la derecha. Pero hay relaciones especiales que son incluso más complejas. Por ejemplo, usted puede visualizar objetos y manipular estas imágenes mentales. Los pacientes con lesiones parietales posteriores no tienen un deterioro de las manifestaciones mentales. Parece probable que la capacidad de procesar objetos mentales sea una extensión de la capacidad de manipular objetos. Por lo tanto, la manipulación mental es en realidad solo una elaboración del control nervioso de la manipulación real. En gran parte, como la imaginación visual es una elaboración del registro nervioso de los estímulos visuales reales. La localización real de las células que participan en la manipulación mental no se conoce, pero podemos intuir que incluye las regiones polosensitivas temporoparietales que muestran una expansión tan importante en el cerebro humano. Otros aspectos de la función parietal son las dificultades aritméticas, ciertos aspectos del lenguaje y la secuencia de los movimientos, déficit hallados en el caso de HP. De esta perspectiva, la razón para que los pacientes con lesiones del lóbulo parietal como HP experimenten acalculia, una incapacidad para la aritmética, surge de la naturaleza espacial de la tarea. En efecto, si se proponen a pacientes con lesiones del lóbulo parietal problemas simples como 6 menos 4, habitualmente los resuelven porque las demandas espaciales son escasas. Incluso cuando los problemas son algo más complejos como 984 menos 23, el paciente tiene pocos problemas. Sin embargo, cuando se deben realizar cálculos más complejos como un préstamo, las capacidades del paciente de la aritmética se ven limitadas, como en 983 menos 24. De tal modo, las operaciones aritméticas pueden depender del tejido polisensitivo en la unión temporoparietal izquierda. El lenguaje tiene muchas demandas similares a las de la aritmética. Las palabras tapa y pata constan de las mismas letras, pero la organización espacial es diferente. Asimismo, las frases esposos de mi hijo y hijo de mi esposa tienen palabras idénticas pero significados muy diferentes. El daño de la circunvalación postcentral se asocia generalmente con cambios pronunciados en los umbrales somatosensitivos. Las lesiones de la circunvalación postcentral producían umbrales sensitivos anormalmente altos, deterioro del sentido de la posición y déficit de la esterognosia. Las lesiones de la circunvalación postcentral pueden producir asimismo un síntoma que Luria denominó paresia aferente. Los movimientos de los dedos son torpes porque la persona ha perdido la retroalimentación necesaria sobre su posición exacta. Trastornos somatoperspectivos. Primero, existe la asterognosia, que es la incapacidad para reconocer la naturaleza de un objeto por el tacto. Este trastorno puede demostrarse en las pruebas de apreciación táctil de las cualidades de los objetos que se muestran en la figura.
En estas pruebas se colocan objetos sobre las palmas del sujeto con los ojos vendados, o se les dice que manipulen formas. La tarea es asociar la forma o el objeto original con una de las varias alternativas basándose solo en la información táctil. Un segundo trastorno somatoperceptivo, la extinción simultánea. Se puede demostrar solo mediante procedimientos específicos de prueba. El fundamento es que una persona se enfrenta a un medio en el cual muchos estímulos sensitivos llegan simultáneamente y no obstante es capaz de distinguir y percibir cada una de estas impresiones sensitivas individuales, de tal modo que una tarea que presenta estímulos consecutivamente es una situación poco natural que puede subestimar los trastornos sensitivos u omitirlos. Para ofrecer una estimulación sensitiva más compleja, se presentan simultáneamente dos estímulos táctiles en la misma parte del cuerpo o en diferentes partes del mismo. El objetivo de esta estimulación simultánea es descubrir aquellas situaciones en las que ambos estímulos serían referidos verbalmente si se aplicaran de forma aislada, pero solo uno se anunciaría si ambos se aplicaran juntos, como se ilustra en la figura. La falta de referencia a un estímulo habitualmente se denomina extinción y se asocia, por lo común, con el daño de la corteza secundaria somática, especialmente en el lóbulo parietal derecho. Hay dos tipos principales de agnosia somosensitivas: asteronoxia, que es esencialmente un trastorno de la apreciación táctil, y la asomatoxia o pérdida del conocimiento o sentido del propio cuerpo. La somatoxnosia es una de las agnosias más sorprendentes. Es un síndrome casi increíble. Las variedades de la asomatoxia son la anognosia, inconsciente o negación de la enfermedad; anosodiaforia, indiferencia ante la enfermedad; actopagnosia, incapacidad para localizar y nombrar las partes del cuerpo; y asimbolia para el dolor, ausencia de reacciones anormales al dolor. Las asomatognosias pueden afectar a uno o ambos lados del cuerpo, aunque más comúnmente el lado izquierdo, como resultado de lesiones en el hemisferio derecho. La actomagnosia más frecuente es la agnosia de los dedos, trastorno en el cual la persona no puede señalar los distintos dedos de la mano ni mostrarlos a un examinador. Por ejemplo, cuando los niños aprenden aritmética, normalmente utilizan los dedos para contar. Es posible percibir que los niños que no pueden usar los dedos para contar, como los que padecen agnosia de los dedos, tendrán dificultad para aprender aritmética. Síndrome de Balin. Balin describió a un paciente cuya lesión parietal bilateral se asociaba con síntomas visuales peculiares. El paciente tenía campos visuales completos y podía reconocer, utilizar y nombrar objetos, dibujos y colores normalmente. No obstante, presentaba tres síntomas inusuales. Primero, aunque miraba espontáneamente hacia adelante cuando se colocaba un conjunto de estímulos delante de él, dirigía su mirada de 35 grados a 40 grados hacia la derecha y solo percibía lo que se encontraba en esa dirección. Por lo tanto, podía mover sus ojos, pero no era capaz de fijarlos sobre estímulos visuales específicos. Segundo, cuando dirigía su atención hacia un objeto, no advertía otros estímulos. Cuando se le estimulaba, podía identificar otros estímulos colocados por delante de él, pero rápidamente recaía en su desatención anterior. Balin llegó a la conclusión de que el campo de atención del paciente estaba limitado a un objeto cada vez, trastorno que hacía muy difícil la lectura porque cada letra era percibida por separado. Este trastorno se lo iba a denominar simultagnosia. Tercero, el paciente tenía un déficit grave en el alcance bajo guía visual. Balin descubrió este síntoma como ataxia óptica. El autor observó que el paciente podía hacer aún movimientos precisos dirigidos hacia el cuerpo, presumiblemente utilizando información táctil o propioceptiva, pero no podía realizar movimientos guiados visualmente.
Aunque el síndrome de Balint es muy poco frecuente, la ataxia óptica constituye un síntoma frecuente de las lesiones parietales posteriores y se puede desarrollar después de lesiones unilaterales. La negligencia contralateral es cuando una persona ha sufrido un accidente cerebrovascular parietal derecho. Puede producir un curioso problema conocido como omisión espacial. Un paciente que ha sufrido un daño en el hemisferio derecho podría no prestar atención al lado izquierdo del espacio visual. Con frecuencia, el paciente come los alimentos que se encuentran en el lado izquierdo de su plato. Algunos incluso se niegan a reconocer que un brazo izquierdo paralizado sea suyo. Si usted apunta hacia el brazo ajeno, el paciente seguramente dirá: ese no es mi brazo, debe ser de otra persona. Algunas personas pueden tener un deterioro importante para reconocer objetos en imágenes poco familiares. Otro síndrome de las alteraciones parietales izquierdas se recogen en la siguiente historia. El 24 de agosto de 1975, un niño de 11 años tuvo súbitamente una crisis epiléptica que se caracterizó por convulsiones del hemicuerpo derecho, sobre todo del brazo y el rostro. Cuando comenzó a escribir de arriba hacia abajo y hacia atrás, fue derivado inmediatamente a un neurólogo, que diagnosticó una astrocitoma maligno parietal izquierdo. Algunos síntomas característicos de las lesiones parietales izquierdas: alteración de la función del lenguaje, no podía escribir ni siquiera su nombre, agrafia, tenía serias dificultades en la lectura, alexia, y hablaba de forma lenta y pausada, cometiendo errores gramaticales, disfasia. Afrasia, no podía combinar cubos para formar diseños y tenía dificultad para aprender una secuencia de movimiento nuevo de los miembros. Discalculia, era muy deficiente en aritmética mental y no podía resolver ni siquiera sumas y sustracciones simples. Recuerdo, tenía una extensión de dígitos especialmente baja y solo podía dominar el recuerdo inmediato de 3 dígitos de forma oral o visual. Discriminación derecha-izquierda. Era totalmente incapaz de distinguir la izquierda de la derecha y respondía de forma aleatoria a todas las pruebas de esta capacidad. La apraxia es un trastorno en el que la pérdida del movimiento hábil no se debe a debilidad, incapacidad para moverse, tono muscular o postura normal, deterioro intelectual, la comprensión u otros trastornos del movimiento, como el temblor. Entre muchos tipos de apraxia conocemos 2: apraxia ideomotora y apraxia de obstrucción. En la apraxia ideomotora los pacientes no pueden copiar movimientos ni hacer gestos, como por ejemplo saludar con la mano. En la apraxia de construcción, un trastorno visuomotor, organización espacial esperada. Los pacientes no pueden montar, armar un rompecabezas, construir una casa en un árbol, hacer un dibujo o copiar una serie de movimientos faciales. La apraxia idiomotora y la apraxia de construcción pueden considerarse como alteraciones del movimiento resultantes de una interrupción de las conexiones parietofrontales que lo controlan. Por lo tanto, el lóbulo parietal no solo integra la información sensitiva para permitir los movimientos precisos en el espacio, sino que también dirigen o guían los movimientos en la localización inmediatamente adyacente del cuerpo. Se utiliza el término cognición espacial para referirse a una amplia gama de capacidades que requieren el uso de manipulación mental, propiedades espaciales de los estados. En efecto, tanto las lesiones del hemisferio izquierdo como el derecho ocasionan un déficit en la cognición espacial. Lesiones del hemisferio izquierdo y derecho tienen diferentes efectos sobre el rendimiento de la cognición espacial. El déficit del hemisferio izquierdo puede ocasionar incapacidad para generar una imagen apropiada.
El déficit del hemisferio derecho puede dar lugar a la incapacidad para realizar operaciones sobre esta imagen mental. Los déficits de la capacidad para utilizar información topográfica se asocian con el del hemisferio derecho que el del izquierdo. Estos trastornos consisten en la pérdida de la memoria de los ambientes familiares, la incapacidad para localizar países o ciudades en el mapa y para encontrar el camino en el propio vecindario. Las lesiones de la circunvolución poscentral, el umbral somatosensitivo aumenta en el lado contralateral del cuerpo. La prueba de discriminación de dos alfileres requiere que el sujeto tenga los ojos vendados y comunique si percibe el tacto de una o dos alfileres sobre la piel, habitualmente puestos en el rostro o en la palma de la mano. Reconocimiento de formas táctiles. En la prueba del tablero de formas, el sujeto con los ojos vendados manipula 10 cubos de diferentes formas, estrellas, triángulos, etc., e intenta colocarlos en agujeros con formas similares de un tablero. Cuando se completa la prueba, se retira el tablero y los cubos y se solicita al sujeto que dibuje el tablero de memoria. Negligencia contralateral. En esta prueba se pide al sujeto que marque el centro de cada una de un conjunto de 20 líneas. Cada línea tiene una longitud diferente y está situada en una posición diferente en la página, algunas a la izquierda, algunas en el centro y otras a la derecha. Los pacientes que muestran negligencia contralateral generalmente no marcan las líneas del lado izquierdo de la página. Sección visual. La prueba de figuras incompletas de Hoying. En ambas tareas se presenta una serie de representaciones incompletas de rostro u objetos y el sujeto debe combinar los elementos para formar un gestal o todo e identificar el dibujo. Estas pruebas son especialmente sensibles y las lesiones de la unión parieto-temporal presuntamente en regiones de la corriente visual ventral. Apraxia. La prueba de la caja de Kimura probablemente sea la mejor que se dispone en la actualidad. Se pide al paciente que realice movimientos consecutivos, como empujar un botón con el dedo índice, tirar de una manilla con 4 dedos y presionar una barra con el pulgar. Los pacientes con apraxia tienen un rendimiento deficiente en esta prueba y muchos de ellos son incapaces de realizar esta serie de movimientos sencillos, incluso con mucha práctica. Prueba de ficha es un test de comprensión del lenguaje de fácil administración. Se colocan delante del paciente 20 fichas, 4 formas, círculos grandes y pequeños, cuadrados grandes y pequeños, en cada uno de 5 colores, blanco, negro, amarillo, verde y rojo. La prueba comienza con tareas simples, tocar el círculo blanco, y se vuelve progresivamente más difícil. Por ejemplo, tocar el círculo amarillo grande y el cuadrado verde grande. Una prueba de fichas de comprensión de la lectura, haciendo que el sujeto lea las instrucciones en voz alta y luego las lleve a cabo. Eso es todo, amigos.